Este es el programa Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Y conmigo está una vez más la hermana Gaby. Hermana, bienvenida al programa. Que el Señor le bendiga y comencemos. Muy bien, gracias, pastor. Pues para mí siempre es el privilegio de estar por acá con usted en este programa, pues que es de bastante bendición tanto para nosotros como para los que nos escuchan. En esta oportunidad quiero que hablemos acerca del fin del mundo, de la venida de Jesús, debido a que pues están dando bastantes acontecimientos y pues me gustaría que usted nos explicara un poquito de cuáles son las señales acerca de este acontecimiento. Bueno, mire, usted mencionó el fin del mundo y mencionó la venida del Señor. Y aunque la venida del Señor tiene varios episodios, no es un acontecimiento, son varios acontecimientos los que acompañan la segunda venida del Señor. Le pongo un ejemplo. En la primera venida del Señor, o lo que llamamos la primera venida, no hubo una aparición y se acabó el asunto, sino que hubo una serie de acontecimientos. Primero fue preanunciado por Juan el Bautista, luego es concebido, luego es dado a luz, luego se habla de su infancia, luego del desarrollo de su ministerio, luego se habla de el fin del ministerio en la cruz del Calvario y el descenso a los infiernos para dar lugar a la resurrección. Y todos esos acontecimientos que duran 33 años y medio, marcan la primera venida del Señor. Así es con la segunda venida. En la segunda venida no es un acontecimiento, sino que es una gran cantidad de acontecimientos los que acaecen o los que suceden en la segunda venida. ¿Cuándo comienza la segunda venida del Señor? Usted sabe que Dios ha dividido en partes, en dimensiones, la creación. Entonces, de la tierra para arriba, vamos a hablar desde la tierra, porque uno habla de acuerdo a la posición en donde se encuentra. Entonces, estando desde el planeta Tierra para el cielo, donde está Dios, hay que pasar por ciertas dimensiones llamadas cielos. Entonces, vamos a decirle que tenemos el conocimiento de que antes de llegar al cielo, donde está el trono de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios, hay que pasar por 6 dimensiones o 6 cielos. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, o por ahí está el pasaje, él logró llegar hasta el tercer cielo, pero no quiere decir que el tercer cielo era el límite. Dice, yo fui al tercer cielo, dice, pero eso no quiere decir que es el límite. Es como que usted diga, mire, fui a Francia, pero ese no es el límite, hay algo más. Entonces Pablo nos contó que él llegó al tercer cielo, caminó 2 dimensiones, 3 dimensiones por encima de la tierra, pero no quiere decir que ahí se termina todo. Hay otras 3 más, le faltó otras 3 más para llegar al séptimo. ¿De dónde sabemos que hay 6 cielos antes del séptimo? Eso nos lo reveló Salomón. Acuérdense que Salomón es un hombre de revelación y dice la escritura que Salomón, cuando inauguró el templo, él estaba asombrado de que la presencia de Dios pueda llegar a morar a un templo. Siendo tan grande la gloria de Dios, pueda llegar a condensarse en el templo. Y ni siquiera en todo el templo, solo en el lugar santísimo. Entonces Salomón, muy sorprendido y muy agradecido, le dice, Señor, tú vas a morar en esta casa que yo he hecho, de materiales corrompibles, como el oro, como la madera, pero tú vas a venir a morar a este templo, cuando ni los cielos, 2, de los cielos, otros 2, de los cielos, otros 2, pueden contener tu gloria, séptimo. ¿Me explico? Entonces tenemos claro que hay de aquí, desde el planeta Tierra, para donde está la gloria de Dios, Dios mismo en su trono, hay que pasar por 6 dimensiones, o 6 cielos, para poder llegar a ese séptimo. Bueno, ya teniendo la base y teniendo claro esto, podemos decir cómo se va a dar la segunda venida del Señor. Cómo inicia la segunda venida. Entonces la segunda venida inicia de esta manera. El Señor está ahorita en su trono, a la diestra del Padre. Cuando Él se levante, solo con la acción de levantarse, solo con eso, ahí comienza
la segunda venida. Desde luego el Señor tendrá que ir descendiendo de cielo en cielo, y cada vez que el Señor desciende en cada dimensión, algo sucede en la tierra. ¿Me explico? Sí. Hasta llegar a que Jesús pose sus pies en el monte de los olivos. Pero como podrá usted ver antes o escuchar, antes de que el Señor ponga los pies en el monte de los olivos, viene una serie de acontecimientos pero ya es la segunda venida del Señor. El Señor viene a la tierra, se lo resumo de esta manera, restaura su tierra y luego regresa. ¿Cuándo termina la segunda venida del Señor? La segunda venida del Señor termina cuando Él regrese y se siente en su trono. Ahí terminó. Como podrá ver, es un ciclo muy largo. A eso se refería Eclesiastés cuando dice, sale el sol, que es cuando el sol de justicia, que es Jesucristo, sale de su trono y vuelve a su lugar. Usted sabe que el sol, esta estrella que tenemos aquí, esta estrella blanca, que es lo que llamamos sol, no gira alrededor de la tierra, es estático. Lo que gira alrededor del sol es la tierra. Entonces cuando Eclesiastés dice, sale el sol y vuelve otra vez el sol al lugar donde se originó, no está hablando de esta estrella blanca, está hablando del sol Jesucristo, que a Jesús se le llama el sol de justicia, cuando sale del trono y cuando regresa al trono. Ese ciclo es lo que nosotros llamamos y la segunda venida del Señor. Entonces a veces Pedro habla, cuando sea la segunda venida del Señor, la tierra arderá, y eso es cierto, pero es un acontecimiento de muchos. Pablo ve otro y dice, la iglesia será arrebatada. Bueno, ese es otro acontecimiento que no se da en el mismo momento. Cada acontecimiento tiene su tiempo y su momento. ¿Me explico? Otros podrán ver, habrá resurrección de muertos. Lo va a haber. Pero, tranquilos, no todo se va a dar en el mismo instante, sino que el día del Señor tiene una serie concatenada de acontecimientos, y es lo que marca la segunda venida del Señor. Que hay arrebatamiento, que hay gran tribulación, que hay posa sus pies, que restaura a Israel, que se gesta el milenio, el milenio es parte de la segunda venida del Señor, que después lanza vivo al lado de fuego al diablo, después de haberlo tenido en el pozo 1000 años, todo esto es la segunda venida del Señor. Entonces depende qué parte del día esté usted viendo, si está viendo a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, mediodía, depende qué tiempo esté viendo. Es parte de la segunda venida del Señor, pero no es un acto donde todo se suscita en un segundo, como muchos creen. No, es una serie de acontecimientos, claro, ordenados, concatenados. Uno va después de otro, hasta termina esa segunda venida, hasta que regresa el sol y se coloca en el lugar de donde vino, que es el trono del Padre. Perfecto. Sí, yo estaba leyendo que en la Biblia hay más de 30 profecías en donde habla sobre la segunda venida del Señor. Imagínense, más de 30 profecías y cada una enfoca un acontecimiento diferente, un ángulo diferente, un tiempo diferente de lo que conlleva toda la segunda venida del Señor. Correcto. Y por ejemplo, en Mateo nos hablaba en capítulo 24 de las señales específicas, ¿verdad? Algunas que actualmente pues están dando, como lo que son las guerras, los terremotos, que ya se está sabiendo sobre la palabra de Dios, que tiene que ser pues ahí sí que a nivel bueno, quizá universal. Habría que aclarar, Gaby, mire, hay que leer bien la escritura. En Lucas 21 o 17, ¿no? Es 21, y en Mateo 24 es cuando el Señor se sienta con sus discípulos a platicar sobre los tiempos del fin, que obviamente están metidos en la segunda venida del Señor. Ahora, déjeme decirle algo. El Señor, cuando dijo, vienen terremotos, vienen guerras y rumores de guerra, ahí estableció el mismo, pero esto no es el fin. O sea que los terremotos y las guerras no son señales de la venida del Señor, sino que eso se va a ir dando conforme se va narrando la historia. Jesús fue muy claro, y no es el fin. Cuando veas terremotos, no es el fin. Cuando veas guerras, no es el fin. Por eso los que leen bien saben que la Primera Guerra Mundial no marcaba el fin, ni la Segunda Guerra Mundial, ni la Guerra Fría, ni las que han estado presentes, la tormenta del desierto, el zorro del desierto, Estados Unidos, Irak. Eso no marca el fin.
Pero hay acontecimientos que sí marcan el fin. Y los acontecimientos que marcan el fin, uno de ellos, que es muy significativo, es el sobrecalentamiento global de la Tierra. Ese sí es una señal que marca parte del fin. La restauración de Israel como Estado, eso también marca parte de la venida del Señor. Yo quiero recordarle, para hablarle algo de Israel, que Israel es una nación que está bajo juicio de Dios. Es una nación amada, pero Dios al hijo que ama lo corrige. Actualmente Israel está bajo corrección de Dios. ¿Cómo lo sé yo? Cuando ellos, en la parábola que Jesús pone, porque Jesús les expuso una parábola a los judíos, y les habló de que habían algunos siervos que habían sido enviados por el dueño de la viña para ir a recoger frutos y dar cuentas de la viña. Pero dice que estos malvados tomaron a los siervos y los mataban. Entonces mataron a varias compañías que habían sido enviadas. Entonces el dueño de la hacienda dice: van a respetar a mi hijo, voy a mandar a mi hijo ve y a ti te van a respetar, porque eres mi hijo, porque eres el heredero de todo esto. Pero ¿qué sucede? Jesús narra en su parábola, viene el hijo y lo matan. Entonces Jesús pregunta, porque está poniendo el caso hipotético, pero él lo está describiendo como que está sucediendo. Pero ya tenía enojados a los judíos, porque cuando los judíos oyen la injusticia de los trabajadores, de los siervos, se enojaron, se indignaron. Entonces, sin saber que Jesús estaba hablando de ellos. Sí. Pero de repente dice la Escritura que Jesús les dice: ¿qué haremos con estos malvados que mataron al hijo? Y como ellos creían que el caso era verídico y que era real, entonces ya ve cómo eran los judíos de condenadores, de legalistas. Entonces dijeron que a esos hay que pasarlos a filo de espada, sin misericordia para ellos, y que su heredad sea entregada a otros. Sí. Entonces Jesús se los quedó viendo, ¿verdad? Y ahí entendieron, después de haber dado esta sentencia, que Jesús hablaba por ellos. Sí. ¿Nota eso? Bueno, sí. Entonces no es de hacer mucha historia. Israel siempre ha matado la boca de Dios, los ha apedreado. De hecho, Jesús se los dijo una vez: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas que te son enviados. Yo quise reunirte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste. Por lo tanto, viene la sentencia, Dios corrigiendo al hijo que ama: tu casa será dejada desierta, y no me verás más hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Israel desde ese momento se convirtió en una casa desierta. ¿Qué es la casa desierta? La casa sin presencia de Dios. De tal manera que hoy, cuando una persona va a Israel, lo único que encuentra son ruinas de una gloria que hubo. No hay, hubo. De hecho, si usted puede ir, le van a enseñar dónde es el aposento alto. Y le van a decir: mire, Gaby, aquí se derramó el Espíritu Santo. Pero usted entra a ese salón y no se derrama nada, no se siente nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu no está ahí. Porque tu casa será dejada desierta. A usted los guías turísticos le dicen: mire, aquí caminó Jesús, caminó pasado, porque ahora no, porque la casa está desierta. ¿Y todo por qué? Porque mataron al Hijo de Dios. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces la sentencia es esa. Dios no puso la sentencia la pusieron ellos. Pásenos a filo de espada. Por eso en el año 70, Tito Vespasiano los pasó a filo de espada, así como ellos sentenciaron. Y la heredad les sea dada a otros. Por eso fue que los palestinos y algunas comarcas árabes fueron las que poblaron la franja de Israel. ¿Me explico? Sí. Y entonces Israel, como bien lo dijo Jesús, fueron dispersos entre las naciones. Como dijo Jesús, del templo no quedó piedra sobre piedra alguna. Ese es parte del juicio. Sí. Bueno, Israel desde el año 70 pasaron 1000 años y no tenía territorio. Hasta 1948, 14 de mayo, es que las Naciones Unidas deciden reconocer a Israel como un Estado y entregarle parte del territorio que ocuparon en el pasado, que fue específicamente la Franja de Gaza. Y es ahí donde se establece la nación de Israel como nación,
Obviamente los países circunvecinos no están de acuerdo. Posteriormente hay una guerra en 1967, donde Israel, en esa guerra, ganándola, recupera Jerusalén. Usted sabe que un Israel sin Jerusalén no es nada. De hecho, hay una endecha en los Salmos donde se habla de que la nación de Israel no puede cantar mientras Israel esté cautiva, mientras Jerusalén esté cautiva. Entonces, hasta 1967, Israel recupera el territorio. Bueno, ¿de qué está hablando esto? Jesús dijo, cuando veáis que la higuera reverdece, ahí sí que ojo a la higuera, y la higuera es Israel. Por eso los acontecimientos que tiene la nación de Israel, para nosotros marcan el reloj profético de Dios. Y hay que estar muy pendientes porque la higuera está reverdeciendo. Pero note que la higuera, por favor escuche bien esto, hay dos Israeles. El Israel apóstata y el Israel remanente. Y lo que está reverdeciendo es la higuera es el Israel apóstata, que se va a rendir al anticristo y va a firmar un pacto de paz con el anticristo. Es el Israel apóstata. Ojo a Israel. Hay dos Israeles. Me llama la atención, por ejemplo, para explicarle esto, que dice que Natanael, que fue un discípulo de Jesús, dice que él estaba sentado debajo de una higuera. La higuera representa a Israel. Nota esto. Pero Natanael no es la higuera, está debajo de la higuera, aparte de la higuera. Y dice Jesús, cuando ve llegar a Natanael cerca de él, porque Felipe lo llevó, dice, ahí viene un verdadero israelita. Si hay un verdadero israelita, hay falsos. ¿Me explico? Sí. ¿Quién es el falso Israel? La higuera. ¿Quién es el verdadero Israel? Natanael, el que reverdece. Perdón, la higuera remanente, es el remanente. Entonces Jesús dijo, vean, cuando reverdezca la higuera, pues está hablando del falso Israel, del Israel nacional, que va a reverdecer, pero con tradiciones mundanas, que reverdece con tradiciones paganas, que reverdece haciendo pactos con el Vaticano, que reverdece haciendo pactos con los ortodoxos, que reverdece haciendo pactos con el anticristo. Bueno, ese es el falso Israel. Pero dentro ahí, pegado al falso Israel, hay un verdadero Israel, que es el remanente judío. Pablo era judío, era parte de ese verdadero Israel remanente. Recordemos que en Romanos capítulo 9, la Biblia dice que no todo nacido en Israel es israelita. Esos son falsos. De hecho, en el tiempo de Jesús habían falsos israelitas que decían, nosotros somos hijos de Abraham, y habían nacido legítimamente en Israel. Pero Jesús les dijo, ustedes no son hijos de Abraham, nacieron en Israel, pero son hijos de su padre el diablo. Entonces ya está probado que hay un Israel falso y un Israel verdadero. Y Jesús dijo, tengan mucho ojo los que estamos a la expectativa de la venida del Señor, a la higuera cuando reverdezca, o sea, al Israel apóstata, el falso Israel. Y ese está reverdeciendo. Y ese está siendo reconocido como Estado. Y ese es el falso Israel. Bueno, entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Una de las señales es de que la higuera, el falso Israel, va a reverdecer, y lo está haciendo. De hecho, una de las ciudades más importantes de turismo en el mundo está en Israel. Pero no le hablo del turismo religioso, del turismo pagano. Porque Tel Aviv, que fue por un tiempo la capital de Israel, cuando Jerusalén no había sido tomada, Tel Aviv hoy por hoy es un centro de turismo impresionante, pero no turismo religioso. El turismo religioso se va a Jerusalén. El turismo mundano, pero mundano pagano, se va a Tel Aviv. De tal manera que una de las ciudades más importantes donde se promociona el homosexualismo es precisamente Tel Aviv, la antigua capital de Israel. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Israel, así como promociona la gloria de Dios, el pacto, la ley, los profetas, también está el falso Israel promocionando el paganismo, la mundanalidad, el sodomismo. Con razón el Señor dijo que los 2 testigos van a morir en la plaza de la gran ciudad donde murió el Salvador Jesucristo. Pero dice que esa ciudad, en sentido espiritual, Apocalipsis 11, es Sodoma y Egipto. Nota eso. Por eso Israel
hay que tener cuidado con el Israel apóstata, porque el Israel apóstata, muchos están saliendo por el mundo como que fueran cristianos, y dicen, nosotros ya creemos en Yeshua HaMashiach, pero cuando usted le pregunta, ¿pero es Dios? No, es una criatura elevada de Dios, pero no es Dios. Entonces, ese es un falso israelita, que quieren resurgir las fiestas judías en la iglesia, que quieren retomar la Pascua en la iglesia, quieren retomar la circuncisión para los gentiles, y ese es el falso Israel, llamadas muchas comunidades judías mesiánicas, pero que realmente son falsos, y esa es una señal de que se acerca la venida del Señor. El judaísmo mesiánico está creciendo de una manera impresionante en países gentiles. Mucha gente, usted puede ver mucha gente que tiene las banderas del Israel apóstata en sus púlpitos. Es una blasfemia hacer una réplica, según Dios, del candelero de oro. Sin embargo, hay muchas iglesias que hacen réplicas del candelero de oro. O sea, hay una ignorancia muy grande en mucho liderazgo cristiano, pero eso lo que marca es que Jesús viene pronto, porque está reverdeciendo la higuera. 2, no solamente miren la higuera, cuando veáis a los hombres confundidos con el bramido del mar y de las olas, que eso se llama hoy sobrecalentamiento global de la tierra, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. O sea que lo que marca una señal de la segunda venida del Señor a la tierra es el sobrecalentamiento global de la tierra. El sobrecalentamiento global de la tierra, le explico, Gaby, no es un juicio que Dios mandó a la tierra. Mire, la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra va a cosechar. El hombre sembró mal, administrando mal los recursos que Dios le ha dado. Taló árboles, contaminó ríos, todo lo contamina el hombre. Y entonces tenemos ahora un efecto invernadero, tenemos la ruptura de la capa de ozono, estamos viendo cómo los polos se están deshielando, estamos viendo todo esto que es consecuencia de la mala administración que el hombre le dio a los recursos que Dios le entregó. Esto todavía no es juicio de Dios. Si vienen los juicios de Dios sobre la tierra, eso va a ser terrible. Si esto, que es una consecuencia carnal del hombre, mire las catástrofes que causa inundaciones, tornados, lluvia, sequía, fenómeno del niño, de la niña, todo esto. Ahora, imagínese usted cuando ya venga la mano de Dios sobre el hombre. Esa mano va a ser pesada en la gran tribulación. Y la gran tribulación se acerca. Y por eso el sobrecalentamiento global de la tierra es como una antesala a los juicios que vienen. Y eso usted puede meterse a internet, a páginas serias de investigación como el Discovery, el History, etcétera, etcétera, y va a encontrar que hay una sentencia contra la tierra, porque este deterioro ecológico ya no lo detiene nadie. Y hay varias especies de flora y de fauna que ha desaparecido. Lo que falta que desaparezca ahora son comunidades humanas, pero eso ya lo vamos a ver dentro de muy poco tiempo. Con lo que le quiero decir con esto, hermana, es que sí nos acercamos a la venida del Señor. Los terremotos sí marcan parte de la venida del Señor, porque la gran tribulación viene precedida de un gran terremoto universal. Sin embargo, todavía no estamos viendo esto. Lo que sí estamos viendo es que los terremotos cada vez más se intensifican. Los últimos terremotos que hemos tenido en las últimas 2 décadas, estamos hablando de terremotos donde ya subió el nivel de los grados Richter, donde tenemos ahora terremotos de 8 puntos en adelante. Ya tenemos de 8, 8.5, 8.3, 8.8, 9. Hemos tenido terremotos casi rozando a los 10. Hermana, realmente la tierra sí está anunciando de que paulatinamente nos acercamos a la gran tribulación, por ende, a la segunda venida del Señor. Estamos muy cerca de ver todo esto y la verdad que es emocionante. Otra de las señales claras, porque el tiempo se me va, es la apostasía de la iglesia. Dice que el Señor no vendrá, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que la gente que estuvo en la fe se va a regresar al mundo, se va a regresar al paganismo y a la idolatría. Esa es apostasía. Por eso cuidado con el ecumenismo, porque el ecumenismo va a llevar a la gente al ocultismo religioso y lo va a llevar a la idolatría religiosa.
Lamentablemente, Gaby, el tiempo se nos ha ido, el tema estuvo muy interesante, gracias por venir, por lanzar este tipo de preguntas que a lo mejor a alguna persona le despierta el interés por seguir estudiando la palabra. Lo que queremos con este programa es que usted pueda concientizar de la necesidad de dejar la ignorancia de la Escritura y convertirse en un asiduo lector y estudioso de la Escritura. Que Dios les bendiga, gracias por su sintonía, por su compañía, y nos vemos el día de mañana a esta misma hora en este canal.